Hola amigos, buenos días. Le habla el maestro Fidel Marco Zapata. Vamos a empezar con el nuevo video. En este caso vamos a estudiar la partida de Emanuel Lasker con Teichmann. Una partida bastante buena, considerando que Lasker en el año 1909 tenía una fuerza bastante regular. Es un jugador quizás no de características de ataque brillante, pero sí fue considerado como el padre del ajedrez psicológico. Más que estudiar contra cada una de las variantes, él aplicaba cada uno de los conocimientos que tenía la personalidad de los jugadores como para enfrentarlos. Fue considerado también un eximio jugador de finales, muy bueno en los finales, e incluso gana una partida que vamos a ver más adelante en otro video, le gana a Capablanca en una española variante del cambio. ¿Y qué podemos decir? Bueno, nació Capablanca en el año 1868, falleció en 1941, jugador alemán. Y en esta partida se enfrenta con Teichmann, que también tuvo grandes logros, incluso contra Alekhine. Quizás sus mayores derrotas fueron contra jugadores como el mismo Lasker o contra Capablanca. Bueno, sin más, vamos a la partida. Una partida de peón rey, E4, juegan las blancas, Emanuel Lasker. E5, bueno, Lasker de muchas preferencias tenía D4, la gran mayoría de sus partidas. eh, Jugaba muy bien D4 y trabajaba muy bien los finales. Es un jugador digno de estudio, hay muchos de sus libros que son recomendables. Bueno, 5, Teichmann juega de 5, sistema simétrico, caballo F3 y caballo C6. Recordar que los caballos valen 3 puntos y los peones valen 1. En este caso, bueno, el caballo, como bien hemos dicho en otro video, está defendiendo el peón. Existen varias alternativas. En un video también anterior vimos la variante italiana, que seguiremos profundizando más adelante, pero ahora vamos a ver una variante española, ¿cierto? La apertura española conocida o apertura Ruy López. Bueno, A6, la continuación más jugada. Eh, Hoy por hoy se ha jugado mucho más también caballo F6, una berlinesa, que se jugó de hecho en el match Alekhine con Capablanca el año 1927 y posteriormente la sacó a la luz en su triunfo Vladimir Kramnik frente al ogro de Bakú, Garry Kasparov. Bueno, alfil A6 también se puede jugar alfil por caballo y transponemos a una variante del cambio de la española. Caballo F6, atacando el peón de E4, algunos dirán, bueno, puedo defender con D3 que es jugable, puedo defender con caballo C3 que también es jugable. En este caso, el blanco enroca corto. Recordar que el enroque es el paso del rey primero y después la torre, detrás de los peones que se encuentran acá, en esta posición. Alfil E7. Recordar también que existe otra variante que posteriormente analizaremos, que es la variante abierta de la española con caballo por E4, de la cual Víctor Korchnoi era muy asiduo a jugar caballo por E4, el Korchnoi el terrible. Alfil E7 y dama E2. Consideremos acá dama E2, sistema de Worrell. La idea que todos conocemos es jugar torre 1 o bien incluso caballo C3, que fue popularizada en algún minuto por Boris Spassky. Pero dama E2 tiene un sentido. La idea es pasar la torre a la casilla D1 y tratar de dispararle con algunos rayos X a la dama que se encuentra en D8. Bueno, B5, tocando el alfil B3. Ciertamente caballo A5 no puede en este minuto para encerrar el alfil porque caería el peón D5. D6, ahora sí amenaza caballo A5, ciertamente capturando el alfil español, que es el alfil que dispara al punto F7. C3, una jugada razonable y lógica, porque permite que este alfil se esconda en C2 tras caballo A5. Enroque corto, muy bien todo el desarrollo de parte de las negras. Si vemos, las piezas blancas han desarrollado ya su rey con su enroque y la torre está lista para pasar. La dama está a un paso adelante en el tablero, el caballo disparando a casillas centrales y el alfil en una muy buena diagonal. Por su parte, las negras disparan hacia el centro con el caballo en D4, ¿cierto? Un dominio de casilla, sobreprotege el punto 5, el otro caballo dispara al centro, ciertamente al peón D4, el alfil desarrollado, y hay un enroque realizado. Bueno, en esta posición podrían jugar, por ejemplo, torre D1, la jugada teórica, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, veamos algunas posibilidades. Caballo A5,
tocando el alfil, obligaría a las blancas al alfil C2 y tras C5, como planteando un esquema chigorín medio extraño, ¿cierto? Porque el chigorín está con la torre en E1 y la dama en D1, ¿cierto? Pero en este caso el blanco puede jugar D4 y está más o menos bien, digámoslo así, porque está disparándole con rayos X a la dama. Amenaza a capturar tanto el peón de C5 o el peón de 5, ya que la torre está clavando a su dama de D8. ¿Qué otra posibilidad tenemos en este minuto? Por ejemplo, tenemos alfil de 7, que quizás es una jugada bastante correcta, ¿cierto? Ya D4, H6, con idea de impedir algún alfil G5, ¿cierto? Que lo estén, como diría un amigo, G5eando. Caballo BD2, bueno, y aquí están las blancas desarrollando sus piezas y las negras perfectamente desarrolladas también. Sería una jugada ya de desarrollo y estaríamos entrando en un sistema un poco más trabado, pero que el blanco tiene en definitiva una ligerísima ventaja porque tiene mayor espacio, pero las negras están bastante sólidas en su posición central como en el flanco de rey. Sin embargo, estando en esta posición, vamos acá en roque, D4, el negro captura en D4, E por D4 y C por D4. C por D4 y el negro juega alfil G4. Una clavada sobre la dama, ¿cierto? El caballo no puede salir porque la dama vale 9 puntos, hay que recordarlo. Y el alfil vale 3.5 y amenaza caballo por D4. No puedo capturar con caballo porque caería la dama, ciertamente. Consideraciones, tenemos por ejemplo alfil E3, primera jugada que podemos considerar. Y torre D1. Veamos ambas. Alfil E3, bueno, si bien es cierto, defiende el peón, no puedo capturar este peón D4, que parece muy bueno y sabroso capturar el peón D4, pero tras esa captura o engolosinarse con los peones podría venir alfil D5 y cae uno de los dos caballos en esta posición. Por tanto, alfil E3 no puedo capturar en E4, pero sí las negras tienen otra continuación. Tienen D5. Es una jugada fuerte porque si yo llegara a capturar E por D5, simplemente el negro captura caballo por D5, se abre la columna hacia la torre, le va a poner presión a la dama, está presionando al alfil que está en la casilla E3 también, y bueno, el negro está por lo menos en esta posición igualado, ciertamente. Y a D5, si las blancas optaran por otra continuación como E5, vemos que el negro se instala en E4, caballo E4, y bueno, si H3, alfil H5, nos vamos y mantenemos la clavada, ¿cierto? Es una clavada relativa porque la podemos empujar con G4, nos podemos sacar la clavada. Caballo D2 y la posición sería una ligerísima ventaja de las blancas, las negras, dadas las circunstancias en esta posición. Por ejemplo, podrían jugar dama D7 y estarían bastante cómodas ya que las piezas se encuentran todas afuera. Ciertamente, quizás podemos capturar acá y tras esa jugada podemos tratar de instalar el caballo en A5 tocando el alfil. Tenemos varias jugadas que son muy interesantes y las negras ciertamente no tendrían mayores problemas en la posición. Si bien es cierto el blanco tampoco los tendría, pero tendría una ligerísima ventaja, muy cercana. ¿Por qué digamos ligerísima ventaja? Para los que se están sumando a esta transmisión, porque acá también las blancas tienen una columna semiabierta, ¿cierto? Una columna semiabierta en la cual podemos ocupar una torre. Esta es otra columna semiabierta porque hay un solo peón. Y quizá más adelante podríamos intentar, quizá un G4, F4, intentar sacar el caballo y atacar sobre el flanco de rey. Son ideas que a uno se le ocurren muy rápidamente, pero bueno, primero hay que, como siempre se ha dicho, desarrollar muy bien las piezas antes de iniciar un ataque un poco más en profundidad. Bueno, estamos en esta posición y las blancas continúan con torre de 1. Emanuel Lasker toma la decisión de jugar la torre al centro. Importantes decisiones tienen que tomar ahora las negras. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque en el fondo si las blancas se mantienen, por ejemplo, tranquilas, simplemente van a desarrollar su caballo y las negras ya no van a tener esta respuesta como de 5, porque estaríamos dominando con 3 piezas.
dos piezas menores, el alfil y el caballo, y por el peón de E4. Ciertamente lo más molesto también sería acá la clavada que tengo sobre la dama, pero bueno, la clavada sobre la dama la puedo sacar muy rápido y la torre ayuda un poco a la defensa. Por tanto, el maestro Teichmann, que es un jugador bastante fuerte y agresivo, juega D5, atacando directamente a la habilidad de 4. Por tanto, como ya lo conversamos anteriormente, E por D5 quizás no sería una buena jugada, así que hay que jugar E5, atacamos el caballo que vale 3 puntos y lo empezamos a cuestionar. Ahora decimos, bueno, ¿dónde vamos el caballo? Algunos dirán caballo 8, caballo H5, caballo H5, y si caballo H5, bueno, recordemos que un caballo en una orilla no es motivo de orgullo muchas veces, y tras H3, si yo me voy con el alfil, bueno, G4 y el caballo dice hasta luego, ya no tengo nada más que hacer en el tablero, así que se pierde. Recordar ahí algunas veces que se dice que el caballo en una orilla está la partida ya inferior, así que ten mucho cuidado con las jugadas de caballo a la orilla, aunque recordar también que el ajedrez habla de generalidades, no habla de un todo absoluto. Entonces hay excepciones en que el caballo sí a la orilla es una jugada bastante fuerte. Otra jugada sería en esta posición, caballo 8. Una buena idea también, caballo 8, pero tenemos el problema de la famosa jugada de desclavar H3, por ejemplo, alfil E6, que sería una jugada razonable, pero tras varias jugadas razonables de parte de las blancas, podríamos jugar caballo C3 y las blancas ya tienen una posición estratégicamente ganada, tienen un caballo mal puesto, la dama está atacando al alfil de manera razonable en la columna, el alfil puede salir, por ejemplo, en la casilla de 2, torre a C1, el alfil se instala en C2 y empezamos a un ataque sobre el flanco de rey. Estas serían como las ventajas posicionales y estratégicas que podríamos hablar. El dominio de una columna semiabierta, las negras se verían casi impedidas de jugar el peón S5, el caballo estaría en E8, estaría bastante encerrado, no tiene casillas donde mover, la torre de 8 está inactiva. Entonces podríamos considerar que esta posición estratégicamente no es muy buena. Tras esto, Teichmann juega caballo 4. Hay que decir también, como beneficio del gran maestro y padre del ajedrez psicológico, Emanuel Lasker, en sentido común al ajedrez, que Emanuel Lasker fue muy amigo de Albert Einstein. Tenían grandes conversaciones con Albert Einstein. Recordar que Emanuel Lasker fue un matemático y filósofo alemán, así que bastante reconocido y, y tuvo mucha cercanía y amistad con Albert Einstein, nuestro genio de la ley de la relatividad, ¿no? Caballo 4, caballo C3. Caballo C3, atacando directamente al caballo, ¿cierto? Amenaza también el peón de D5. Hay dos piezas ya atacando D5, tanto el caballo como el alfil, apuntando a ese lugar que está muy solitario. ¿Qué jugada podríamos hacer? Algunos dirán, bueno, y si me devuelvo con el alfil, maestro, ¿qué hago? Alfil es 6, me devuelvo. Bueno, es muy sencillo. Me gano un peón y después gano la partida. Recordar que un peoncito de más nos llevaría a la coronación y podríamos transformar esa coronación en otra dama, ¿cierto? Ahí con peón de más la posición ya está absolutamente perdida, ¿no? Bueno, si alfil por B3 simplemente tomamos y tenemos unos peones que empiezan a avanzar muy, muy rápido. Bueno, tras caballo C3 vienen los cuestionamientos ahora de parte de las negras y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué hago acá en esta posición? Tengo que defender el caballo y no puedo defenderlo con el alfil, por ejemplo, eh, acá, a F5, porque se me caería el peón de D5. Bueno, ¿qué hago? Caballo por C3. B por C3 y ahora generamos algo importante en el ajedrez que se llama una cadena de peones, ¿cierto? El peón defiende al otro y uno diría, bueno, ¿cuál es la base que hay que atacar? ¿Cuál es la base de la cadena? C5 sería ideal para poder atacar al peón de D4 y también F6, también lo podemos atacar por acá. Hay un libro bien interesante, que Estrategia Moderna Ajedrez, ¿cierto? De Jonathan Watson, que es muy interesante, que también lo recomiendo leer. Es un libro muy, muy bonito y habla un poco de estas cadenitas de peones y cómo hay que atacarlas. Un libro Nimzovich también dice
mi sistema cómo se ataca las cadenas de peones. Pero ya nosotros estamos estudiando con que podemos intentar C5 y F6. Bueno, estamos en esta posición y bueno, tras generar esta cadena, veamos las posibilidades que tienen las negras. Por ejemplo, caballo 5 sería una posibilidad absolutamente razonable, comernos el alfil que se encuentra en B3, el alfil español, alfil C2, caballo C4, instalando el caballo en una casilla débil. El caballo no puede ser expulsado, por tanto es una casilla fuerte, porque no hay peones que pueda expulsar ese caballo. Dama de 3 y amenazamos dar matilde, ¿no? El mate en H7, ¿cierto? Y tras G6, bueno, las negras, si bien es cierto, están tan inferior, pero bueno, podemos seguir jugando la partida tranquilamente y tenemos todavía algún tipo de compensación por la inferioridad, ¿no? Ahora, claramente podemos quizás retroceder la dama, H3, sacar, expulsar el alfil, y si me captura el caballo me quedo con la pareja alfil, y acá hay una debilidad también en H6, A4 también es una posibilidad para poder atacar el peón. Las blancas tienen varias jugadas en este minuto que son maniobras o jugadas de carácter estratégico y en la cual abordarían un plan de ataque sobre el flanco de rey, propiciado también porque tenemos un punto de avanzado en E5. El peón de E5 muchas veces se suele entregar acá, sobre todo cuando no existe el alfil, para abrir esta tremenda diagonal. Pero veamos acá otra posibilidad que tienen las negras, sería dama de 7, alfil C2, caballo 5 y casi vamos llegando a lo mismo, ¿no? G6, H3, y si alfil F5, dama de 2 y tenemos algunas concesiones, ¿cierto? Hubo un cambio de alfiles, pero las blancas, perdón, tienen una buena posibilidad acá, quizás podrían maniobrar con el caballo, jugar caballo H2, intentar probar acá, intentar caballo G4, eh, obviamente el negro tiene que sacar la torre. Son ideas que durante la partida de ajedrez cuesta mucho tomar cuál es la mejor decisión. Cuando hay muchas jugadas candidatas, en este caso, eh, es difícil entender cuál es el orden. En el ajedrez hay que recordar que el orden de los factores altera el producto, entonces, de alguna manera, si yo equivoco el orden, la partida muchas veces puede estar perdida. En aquellos tiempos igual existían muchos tiempos de reflexión, pero recordar también que conceptualmente ellos fueron los que crearon los conceptos que hoy en día rigen el ajedrez moderno, o llámenlo del siglo XXI, y los contemporáneos, etc. Bueno, tras esta jugada, las negras jugaron F6, y acá vienen los problemas. Bueno, F6 uno diría, pero maestro, usted dijo hace un rato atrás que bueno, hay que atacar la cadena, ¿cierto? Eh, por, por, eh, por uno de sus lugares, ya sea por C5 o por F6. Eh, ¿Qué tiene de malo F6? Bueno, tiene algo de malo. Veamos. H3 primero que todo nos vamos a tocar el alfil. Bueno, si alfil por caballo, uno diría como la mejor jugada del colegio, alfil por caballo, dama por alfil, y si F por E5, me dicen, me está tocando la torre. A la dama, ¿no? Pero viene dama por D5, y si dama por dama, alfil por dama, rey H8, y el caballo cae, pieza de menos, y partida perdida. Así que siempre hay que tratar de analizar o calcular un par de jugadas, mucho más que una, y viene otro elemento ajedrecístico importante que es el motivo de cambio. ¿Por qué yo debo cambiar una pieza? En este caso, Teichmann podría, por ejemplo, intentar hacer otra jugada como alfil E6. Yo diría, bueno, con eso protejo, ¿no? Pero veamos qué pasa acá. ¿Cuál es el plan ganador? ¿Cómo sigo en este plan? Se ve que las blancas están un poquito mejor, ¿cierto? La dama que está en E2 está bien puesta y está disparando a esa posición. E por F6, la dama toca el alfil de E6 y el peón toca el alfil de E7. Por tanto, torre por F6 y alfil G5. Alfil G5, ya le disparo rápidamente a la torre, estoy intentando ganar, ¿cierto?, una calidad. Recordar que ganar una calidad es cuando una pieza menor
se gana a una pieza mayor como la torre que vale 5 puntos. Si torre G6, por ejemplo, que la torre ya se ve bastante fea en esa posición, alfil C2 y estamos en grandes problemas y perdiendo la calidad, ¿no? Y la dama sigue todavía atacando al alfil. Entonces, alfil E6, bueno, Teichmann descarta alfil E6. Otra jugada podría ser alfil F5, que dijimos, bueno, es una clavada ciertamente relativa y el alfil lo puedo retirar, pero viene G4 y empezamos a tocar el alfil y le preguntamos al filandro, ¿dónde te vas? Alfil G6. ¿Qué pasa si el tipo me dice alfil E4 y te toco el caballo y amenazo comer el caballo? O amenazo capturar acá. Bueno, simplemente vendría dama por alfil, ya que el peón no puede capturar porque el rey se encuentra clavado en la misma diagonal del alfil de B3 a la diagonal G8. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, alfil G6, alfil G6, y aquí hay una casilla débil nuevamente, y ya no existe alfil, no existen peones, acá hay un caballo, o sea, si llegara mi dama acá idealmente, le doy un jaque y me capturo el caballo, y también hay un peón débil. Continuaríamos con E por F6, obligaríamos a las negras a capturar de torre para defender E6 y tras caballo E5 la amenaza sería caballo por caballo, torre por caballo, ciertamente, y bueno, esto está todo suelto, se está cayendo todo esto, el peón de E5, con claras, digamos, amenazas en esta posición. Otra idea también sería, por ejemplo, G5, tocando la torre y intentando seguir clavando a ese peón que está muy débil. Por tanto, E por F6, torre por F6 no nos da mucho. Ya dijimos H3, alfil F5 no nos da. ¿Qué otra jugada podría ser? Por ejemplo, alfil C8. Ya retrocedamos la pieza, dirán algunos, hasta el último. Y bueno, ¿qué vamos a hacer si estamos escondidos? Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema en esta posición? Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? La torre que está acá no está jugando. Y el alfil, volver al origen, ya no conecta las torres. Entonces podríamos jugar a 4. Y la amenaza sería A por B5, capturar en B5. No podría recapturar porque caería la torre de A8. Una posición, como dicen por ahí, bastante triste. Veamos acá, bueno, sigamos con F6, H3 y bueno, ¿qué hacemos? Veamos qué optó el jugador de las piezas negras. Jugó alfil H5 y el maestro Lasker tiene varias posibilidades. Podríamos ver las dos alternativas. Dama E4 podría ser interesante porque estoy presionando. Recuerden que no puede capturar por alfil clavado al rey. Amenazo alfil por D5, dama por D5, por tanto me obligaría, por ejemplo, alfil F7, la dama G4 y estamos amenazando cositas bonitas como alfil H6, una super clavada y amenazando algún mate sobre el rey. Dama C8 está haciendo el elemento y conceptualmente muy bien, que hubiese sido cambiar las piezas, la pieza más fuerte del ataque blanco, habría que cambiarlo por la dama negra, recordar cuando mi rival me está atacando, me conviene dentro de lo posible cambiar piezas para eliminar el potencial de ataque que tiene mi enemigo. Dama G3, seguimos con la amenaza tan molesta como alfil H6, ¿no? Sobre este punto. Y dama F5, bueno, ya las negras, tras torre 1, las negras están bastante cómodas en su posición quizás. El blanco ciertamente tiene una ventaja, pero ya no es, digamos, tan evidente como lo hubiéramos dicho o como lo que jugó el maestro Lasker. ¿Por qué? Porque las piezas, si bien es cierto, están atrasito, como dirían por ahí, atrasito hay espacio, las torres están conectadas también, un caballo afuera, la dama afuera, no tendrían por qué estar tan perdidas en esta posición, si bien inferiores, porque el blanco tiene ventajas de espacio, sobre todo presión sobre algunos puntos, caballo bien desarrollado, dama afuera, conexión de la torre presionando sobre el alfil de 7, una posibilidad de sacar el alfil también, A4 serían jugadas buenas en esta posición.
Por tanto, dama 4 que se ve muy bonita, algunos jugadores muy agresivos y tácticos les gustaría jugar esa variante. Pero Lasker juega G4. Nuevamente una jugada fuerte, ya desclavándose definitivamente el alfil. Algunos dirán, pero maestro, dejamos el rey débil. No habían dicho en algunas partes que ojalá no movilizar los peones, pero también recordemos que el ajedrez se rige por principios generales. Y los principios generales también se pueden ser violentados de alguna manera, sus principios generales, siempre y cuando me lleven a tener alguna ventaja. Bueno, veamos. Si alfil G6, que hubiesen jugado las negras, seguiría E por F6, sigue la amenaza nuevamente a lo porfiado, dama E6, torre por F6, y tras caballo E5, nuevamente el blanco queda muy bien, ciertamente, en esta posición. Tiene varias amenazas, tiene amenazas como alfil G5, fuertes jugadas, tenemos por ejemplo más adelante F4, y con una amplia ventaja de espacio. Por tanto, en esta posición, el maestro Techman juega alfil F7 y es evidente. ¿Qué harían ustedes en esta posición? ¿Motivo de cambio? ¿Cuál sería el motivo de cambio? ¿Hay algún motivo de cambio? Parece que no hay motivo de cambio. El alfil de F7, ¿qué es lo que está haciendo? Cuidando, observando la casilla de 6. Y el blanco, bueno, todavía tiene algunas cositas que le llamamos así, que tiene que sacar. La torre de A1, alfil de C1, debe movilizar rápidamente esto. Y podríamos trazar planes acá. ¿Cómo trazar un plan? Bueno, ¿cuáles son las casillas débiles? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cómo está el rey en comparación con el otro? ¿Está protegido? Ambos están protegidos, pero bueno, el blanco tiene mayor espacio. La dama activa, una dama inactiva, una torre que está inactiva, una torre inactiva también, un alfil que necesita salir. Pero en esta posición el blanco, como tiene ventaja de espacio, avanza E6, tocando al alfil G6 y caballo H4. El caballo a la orilla, principio de la generalidad, dije yo, amenaza ciertamente al alfil de G6 y tras la captura de este alfil de G6 nos vamos a permitir alfil C2 y vamos a presionar sobre la super diagonal B1H7 que tiene el alfil, porque acá ya el alfil cumplió un objetivo muy importante, ¿cierto? Pero ya estamos bloqueados con un peón. Caballo H4, bueno, caballo 5, juegan las negras, tocando también al alfil de B3. ¿Qué pasa si acá hacemos alfil C2 y nos olvidamos del caballo por alfil, por ejemplo? Alfil C2 no sería una mala jugada en lo absoluto, porque me permitiría quizás el control de la casilla F5. Esta casilla que es una casilla muy fuerte, ¿cierto? Uno diría, oye maestro, pero tenemos G6 y ya el caballo, bueno, el caballo ya no entra, así que ahí estamos re felices. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, acá podría venir caballo por peón, H por, dama por jaque, rey H8, dama H5, rey G8, ¿cierto? ¿Y cómo continuamos acá? Motivo de análisis, podríamos decir. Hay varias continuaciones que, bueno, son dignas de... Podríamos jugar alfil H6 para seguir con la fiesta, amenazando dama G6. Única sería dama E8, y bueno, seguiríamos devorando peones y la posición estaría más que cayendo de parte de las negras, ¿cierto? Tendríamos una posición muy ganada en esta posición. Caballo C4, por ejemplo, por decir alguna jugada. Y bueno, en esta posición las blancas tienen dama F5, alfil por torre, etc. Por tanto, algunos que dirán G6, maestro, también era buena para impedir. Nos encontramos que hay un sacrificio de carácter dinámico y de ataque, ni siquiera posicional, porque es un sacrificio absoluto que termina con la rendición. Bueno, ¿qué otra cosa? Caballo C4, por ejemplo, una jugada natural con idea de si caballo F5, me instalo también, me puedo ir con mi caballo D6, una lucha de los dos caballos. Pero F4, caballo D6, F5, el blanco queda mejor, ciertamente, según ustedes, pero
Tras caballo E4, si nos fijamos bien, hay una cadenita de peones que se ve muy bonita, pero en realidad también existen debilidades, ¿no? Debilidades de color que el negro puede aprovechar. Por tanto, no todo lo que brilla es oro en posiciones como esta, y si no profundizamos en lo que debemos hacer realmente, que en este minuto sería caballo F5, ¿no? Sería la jugada más correcta, la más sensata, eh, y teniendo presión quizás, pero bueno, no llegaría a una igualdad aproximada, digamos, porque G6, bueno, caballo por E7, ¿cierto? O caballo por D6, veamos el caso, caballo por D6, pongamos dama por D6 en esta posición, y bueno, tenemos jugadas como torre 1, tenemos jugadas como F5, pero en realidad el blanco, si nos damos cuenta, como yo les había comentado anteriormente, eh, cambió muchas piezas. Y al cambiar muchas piezas, el negro tiene muchas posibilidades de defensa. Está defendiéndose bastante bien y ya como que lo peor pasó. Entonces volvamos a la posición que estábamos observando tras caballo H4. Hay que ser muy consecuente en esta posición. Y el blanco juega caballo por G6. H por G6. Y ahora alfil C2. Vemos ahora que el maestro Lasker se queda con la famosa pareja de alfiles y están apuntando en dirección hacia el rey enemigo. Recordad que la pareja de alfiles se hace muy fuerte en una posición abierta. Y ciertamente partimos con peón rey, una posición abierta, una posición bastante dinámica, eh, y que de alguna manera también le ayuda mucho a Lasker. Lasker ciertamente fue un eximio jugador de finales, pero no eludía tampoco la agresividad. No era considerado un jugador posicional, para nada. Jugaba muy bien agresivamente y muy bien, como ya lo cité anteriormente, los finales. Jugaba muy, muy bien los finales. Eh, pero en esta posición, digámoslo bien, el alfil o los alfiles están en posiciones excelentes. Eh, ¿Qué hacemos? Nos están capturando el peón. Hagamos una jugada como dama de 8. Dama de 8, una jugada que parece natural. Y bueno, ¿cómo seguimos acá? Podrían detener un poco el video, pausar y decir, bueno, ¿cuál es el plan que yo debería hacer en esta posición? Si bien el negro tiene un rey que está inferior, porque está acá en G8 enclaustrado, la torre está encerrada, hay otra torre que no juega, hay un caballo en la orilla, el blanco solamente tiene la torre de A1 que no está jugando, tiene en esta posición alfil, torre, dama bastante conectadas, estas piezas, estas cuatro bastante conectadas, y deberíamos trazar el plan. ¿Qué plan debería ser? Debilitar aún más esta diagonal del rey. Así que si ya la encontraron, H4, la idea del maestro Lasker con idea de H5 y pasar la dama a D3, ¿cierto? Y darle ese matilde en H7. Bueno, caballo C4, H5. Lasker ahora no solamente amenaza, podría amenazar peón por ejemplo, pasar la dama y dar mate, o puede jugar alfil por también, y ganando un peón, se puede instalar en F7, etc. Puede volver después con el alfil y pasar la dama a H7. H5, muy buena jugada, fuertísima jugada, una jugada de avance, minando la posición del negro. Por tanto, bueno, no podemos jugar evidentemente esta jugada como G5. ¿Por qué? Porque en realidad la posición se empieza a caer a pedazos de varias formas. Eh, ¿Qué pasa si jugamos dama de 3, por ejemplo? Uno diría, bueno, maestro, dama de 3, está bien. Bueno, y a F5, ¿qué hacemos? Ojo, tomar acá permitiría a las negras capturar en H5, dándole algunas chances prácticas. Eh, por tanto, la posición más jugada mejor sería dama F3. ¿Por qué? Porque ahora a F5, por ejemplo, yo ya tengo ahora esta jugada y el peón que pasa está defendido por la dama, ya que la dama no está en D3 sino en F3. Bueno, estamos en esta posición y el negro tras H5 juega G por H5
Dama de 3, juega las blancas, G6 de parte de las negras. G por H5, amenazando al peón de G6 con 3 piezas. Si vemos la posición, la analizamos en su objetividad, ¿cierto? El blanco tiene serio ataque, muy serio ataque en esta posición. No puedo capturar, por supuesto, porque me darían mate en H7. Me están capturando sí el peón, e incluso en algunos pasajes me pueden hasta pasar una torre G1 y presionar sobre el rey. Entonces podríamos decir acá, bueno, hay diagonales abiertas, hay una dama activa, hay una debilidad absoluta del rey, hay un enclaustramiento de ambas torres, el caballo, mírenlo bien, está bien lejos de la defensa, hay muchas piezas que están atacando, el alfil está llegando a una casilla H6 atacando la torre. Entonces si nos fijamos muy bien, la posición ya está muy crítica, como diríamos. F5, jugada natural de defensa, porque bloquea la diagonal, ¿cierto? Ya la dama no llega a F7 porque está chocando con los peones. Y dama H3 juega el maestro Lasker. Con la dama H3, jugada buenísima, amenaza capturar el peón, ciertamente, tras obviamente jugar el rey a una casilla cómoda como H1, podríamos jugar torre G1 también y presionar al rey sobre la columna G. Recordar que el peón no puede ser avanzado tan fácilmente porque hay un alfil que está apuntando F5 junto a la dama. Bueno, esta es una posición que muy nadie quisiera tenerlas con las piezas negras. Lasker fue muy activo en su planteamiento tras el error, digamos, de Teichmann tras jugar F6. Un pequeño error le cuesta la partida, digamos. No continuó con su desarrollo, que era lo más objetivo. Torre F6, tratando de sobredefender el peón. Rey H1. La idea, ¿cuál es? Simplemente la idea es darle espacio a esta torre de D1 para instalar la casilla gatuna, atacando al rey de G8, ¿no? Alfil F8, tratando de dar un pequeño respiro a su posición, intentando colocar el alfil en G7, ¿cierto? Como a veces se dan en los fianchetos, parecería un fiancheto esto, si llegara el alfil a G7. H por G6, y la posición se caería evidentemente a pedazos, ¿no? Volvamos acá, estamos aquí, H5, G por H5, que sería la posibilidad que vimos, ¿no? Dama D3, G6, G por H5, F5, dama H3, torre F6, rey H1, alfil F8, G por H, y ahí estamos. Bueno, hicimos el análisis de dama E8, ¿no? Dama E8 defendiendo el peón, H4, H5. Veamos ahora la jugada que hizo Teichmann. Teichmann hizo F5, directamente, ¿no? No colocó la dama en E8. Y el blanco jugó la buena, rey H1, le da paso a la torre de D para instalarse en el punto de G1, presionando, ¿cierto?, sobre el rey que se encuentra en G8. Veamos cómo prosigue la partida. Alfil de 6, la idea es darle paso a la dama que se encuentra en D8 e instalarse en la casilla H4 tratando de presionar al punto H3. Lasker captura G por F5, dama H4, parece muy buena, ¿no?
porque estamos pegando y cómo defendemos, una jugada simple. La defensa tiene que ser económica, como muy bien se dice. Dama F3, defiendo al peón, ¿cierto? No podría capturar este peón porque me vería con problemas en H3. Por ejemplo, hagamos una jugada cualquiera como eh, pensemos en torre 8, pensemos una jugada para que veamos el ejemplo. Dama por D5, dama por H3 jaque, rey G1 y ahora vendría alfil H2. El rey no puede subir, por tanto se vería obligado a H1, alfil G3, rey G1, dama H2, no puede capturar porque está el alfil, y a rey F1, dama por peón F2 y sería jaque mate. Esto es simplemente a fin de demostrar no todo lo que se puede capturar es capturable, tiene que haber un motivo de cambio. Bueno, tras dama F3, el negro juega G por F5 y torre G1 juega el maestro Emanuel Lasker presionando sobre el rey. Fijémonos ya que el alfil incluso puede tener ciertas salidas como alfil G5, el alfil podría en algunos casos capturar, podríamos intentar dama G2 también, pegándole al punto G7, F4, torre G4, juegan las blancas, dama H6. ¿Cómo continuamos ahora? Tras esta jugada como dama H6, momento de análisis, ¿cómo proseguimos? Porque si llegamos a esta posición con blancas, podemos determinar que la torre es una torre bastante fuerte. Tenemos la torre de G4 operando en una columna que ya la conoce, una columna semiabierta. Tenemos un peón ahí que parece un pivot ahí adelante, ¿cierto? Que está impidiendo muchas acciones de parte de las negras. Pero tenemos un problema. Nuestro alfil y la torre no están participando. Entonces, si nosotros le preguntamos al alfil, ¿dónde te gustaría? A mí me gustaría, diría el alfil, a mí me gustaría salir, me gustaría, estoy encerrado, estoy enclaustrado, estamos como nosotros. Estamos en cuarentena y estamos encerrados, entonces el alfil está cuarenteneado, digámoslo así. Ya le podríamos llamar a un término cuando el alfil está encerrado, un alfil cuarenteneado. Y está cuarenteneado porque, bueno, no hay un peón en F4 que le impide salir y la torre podría pasar hasta G1, pero tenemos el alfil cuarenteneado, así que algo hay que hacer. E7, que encontraron un aplauso, felicitaciones, muy bien. Una jugada que de alguna manera intenta desviar la atención del alfil, por ejemplo, alfil E7. ¿Qué pasa si la torre se viniera a E8? Recordar también eh, que existen otras debilidades acá. En esta torre 8, bueno, tenemos dama D5, por ejemplo, y si rey H8 podríamos intentar un torre G5, y si dama por H3, bueno, rey G1 y amenazamos torre a esa casilla, ¿no? Y si G6, bueno, entra el alfil y amenazamos otra vez torre G5. Y esta posición para los jugadores de ataque yo creo que le está resultando bastante interesante desde este punto de vista. Y bueno, E7 juega Lasker, atacando la torre de F8, ya amenaza la captura y la captura sería ganar absolutamente. Alfil por E7, alfil por F4. Y bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde me voy? Quizás la posibilidad dama E6. Bueno, dama E6, la partida termina. Teichmann realmente se ve forzado al abandono. ¿Por qué? Porque simplemente torre por G7 gana la partida. Veamos cómo gana. Uno dice, pero gana, maestro, ¿y cómo mato ahora sí? Yo no estoy aprendiendo, ¿cómo yo doy mate? Torre por G7, rey por G7, y ahora sumamos, por ejemplo, la torre G1, jaque, ¿no? G1. Y bueno, y si el rey se viene a la casilla H7 o viene a la casilla H8, simplemente dama H5, ¿no? Si rey H8, bueno, dama H5, ¿no? Acá no se podía mover, obviamente estaba el alfil disparando muy fuertemente.
Torre G1, no tiene casillas, digamos, donde ir. Si rey F7, que sería la otra continuación, simplemente dama H5 y le disparamos en forma de diagonal. Recordar que la dama se mueve en forma horizontal y en forma de diagonal también, vertical, ¿cierto? Dama H5 gana. Única cubrirse con la dama y dama por G6 sería jaque mate. Veamos si existe otra salvación tras torre G1. La otra sería quizás rey F7 direct, bueno, ya lo dijimos, dama H5 sería mate, y lo otro ya sería sufrir un poco más, y el sufrimiento como alfil G5, simplemente nos disponemos a jugar torre por alfil, y si rey F6, bueno, ¿cómo ganamos? ¿Cuál sería la jugada ganadora más fácil? Bueno, hagámoslo simple, torre G6 y ganamos la dama. Entonces volvamos a la posición que estábamos acá, alfil por F4, bueno, ya dijimos que la jugada del maestro fue dama E6, que abandona tras la amenaza fuerte de torre por G7 de Manuel Lasker, el doctor Lasker. Y bueno, no existe otra jugada, ¿no? Por ejemplo, no hay más. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Analicemos, por ejemplo, a ver, si alfil por F4, ¿qué otra jugada? No hay, me están tocando la dama. Algunos dirán, bueno, dama F6, ¿cierto? Que podría ser la continuación, pero tenemos dama por D5. Y sigamos, dijimos, torre F7, sigámonos defendiendo. Ojo, ¿qué pasaba? Hay alguien que se puede caer aquí, en A8, ¿cierto? Podríamos comer esta torre. Dama por, y bueno, esto claramente está ganado. Y si dama por D5, y algunos dicen, bueno, y si tengo dama F7, yo quizás tengo mayor resistencia. Con una mayor resistencia en esta posición, pueden parar el video nuevamente en este minuto para disfrutar del cálculo. La idea es que tengan una buena forma de calcular. Nuevamente podemos decir que este rey se encuentra exclaustrado, la dama está clavando a su par, un caballo está en una orilla, digamos, está sacando un córner el caballo, pero no ha podido tirar el centro. El alfil está impidiendo que el rey se mueva a H7 y la torre está a punto de sumarse. Entonces muchas veces ocurre que primero pensamos en la suma, digamos, podría uno jugar, digo, torre a G1, digo, y podría ser, total, viene el cálculo y dice torre G1 y se me come la dama, torre por y el rey H8, torre a C7 y dimate. Pero a torre G1, dama por dama, es un jaque. Así que ni siquiera lo piensen. Por tanto, si ya tuvieron el video, podrían encontrar torre por peón G7 y a rey por G7. Viene la pasada de torre G1. El rey tiene que irse a la columna H, porque si no, si alfil G5, simplemente lo capturo con dama. Y si el rey se mueve a la casilla H8, ¿qué pasa? ¿Cómo matamos acá? Hay una jugada siniestra, como alfil E5. Y si alfil F6, alfil por F6, dama por F6 y dama H5. Brutal, mate tras dama H6, dama por dama, y ocurre este mate muy conocido por la gran mayoría. Entonces, si llegamos a la posición final, que fue esta, Techman abandona y Lasker se anota este punto el año 1909. Bueno, citar, digamos, que Lasker, un jugador bastante promisorio, fue campeón del mundo a los 25 años, transitó entre Nueva York, donde Nueva York ganó un torneo de 3 en 13, después en 1921 hizo otro torneo bastante fuerte, así con más o menos 13 a doble vuelta, si no me equivoco, sumó bastantes puntos contra Lequín, Capablanca,
Realmente era un jugador que transitó entre Nueva York, estuvo en Londres, la capital del ajedrez en esos entonces, eh, estuvo visitando Rusia también. No pasó momentos muy agradables que digamos, incluso los matches en aquellos tiempos eran acordados, o sea, el jugador que era campeón del mundo, él ponía las alternativas, digamos, para jugar como campeón del mundo, e incluso colocaban diferencia de 2 puntos en aquellos tiempos. El que le arrebata el título definitivamente a Lasker fue José Raúl Capablanca, el genio cubano, que si bien el match se iba a hacer en 2 ciudades diferentes, a la que se realizó en La Habana, terminó ya con un jugador como Lasker, que ya tenía 52 años, Capablanca tenía la mitad, eh, tenía algunos problemas de salud ya y el match terminó mucho antes. Fue la primera ocasión en la cual pensaron en hacer un match a 24 partidas que después se mantuvo en la historia, digamos, del ajedrez. Y bueno, eso es por el momento una partida del maestro Lasker. Espero que les haya gustado. Compártanla si les gustó. Únanse y suscríbanse al canal, que estamos creciendo cada vez más, recordando a los campeones del mundo. Ya hemos visto a Morphy, vimos a Steinitz, estamos con Lasker, vimos a Capablanca, al gran Alekhine, ya prontamente veremos a Nimzowitsch y también haremos caso a algunas recomendaciones de nuestros suscriptores que nos han solicitado ver algunos finales, así que también estamos en la preparación de finales y siempre atento a sus comentarios. Así que de mi parte, agradezco la atención que han tenido en este video, así que muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente jornada de ajedrez integral. Un abrazo para todos.